Población de ANA. Pues en pacientes donde se persigan los siguientes objetivos: disponer de un acceso venoso rápido, seguro y eficaz. En tratamientos prolongados con fines diagnósticos y terapéuticos. Para reducir el número de venopunciones traumáticas en pacientes con un árbol vascular periférico muy deteriorado. En niños a partir de 4 años con una necesidad de vía central por alguno de los anteriores motivos, sobre todo en niños oncológicos. Para realizar extracciones de sangre con frecuencia y también para facilitar el tratamiento ambulatorio, sobre todo para aportar infusores. La implantación del Portacat. Se hace de forma ambulatoria, con anestesia local. Se realiza en el servicio de radiología intervencionista, en UCI o en quirófano. Aquí en este hospital ahora mismo se hace en el servicio de radiología intervencionista. Antes, cuando no estaba este servicio, se hacía en UCI. Se hace mediante técnica quirúrgica estéril. El PAP es apto para su uso desde el primer momento de su implantación. Y las zonas de implantación son en la zona torácica, preferentemente en el lado derecho, la zona inguinal, la zona abdominal y la zona braquial en antebrazo, en la vena basílica. Ahí lo tenemos. ¿Veis? Esta paciente lo tiene en el lado derecho. Ahora bien, si tuviese un aneo de mama de la mama derecha, se implantaría el Portacat en la zona izquierda. Un niño oncológico, y este es el PAP braquial. Implantación del Portacat en la unidad de radiología intervencionista. Esta es la cabeza, abajo. Colocación ya del reservorio. Medimos el catéter. La sutura y apósitos estériles. Cada vez se hace, para la sutura se emplean grapas en vez de seda. Y aquí confirmamos que está el Portacat y luego la adecuada posición y funcionamiento. Ventajas para el paciente de llevar un Portacat. Sobre todo que disminuye el dolor y la ansiedad del paciente por las repetitivas venopunciones. Reduce el riesgo de infección, ya que no es un sistema abierto como puede ser el Hitman. Y el tiempo de permanencia tiene tiempo de permanencia prolongado. Están garantizadas 2000 punciones, hasta 5 años de uso. La verdad es que en nuestra unidad hay Portacats de 10 años ya de antigüedad y funcionan perfectamente. Mejoran el aspecto físico del paciente. Apenas se altera la imagen corporal, simplemente un pequeño bulto en el pecho. Se reduce el número de ingresos hospitalarios porque facilita el tratamiento ambulatorio. No hay ninguna limitación de la actividad física normal, excepto deportes enérgicos o de contactos. Pues yo que sé, por ejemplo, tenemos pacientes que son cazadores y hay algunos que no se han dado cuenta de decirlo o no nos hemos dado cuenta y se les ha implantado el PAC en el lado derecho y no pueden cazar. Otros sí que se han dado cuenta y se lo han implantado en el lado izquierdo. No precisa curas ni apósitos y los cuidados mínimos de mantenimiento, que son sellar cada 6 u 8 semanas. ¿Cómo se accede al PAC, al Portacat? Mediante técnica estéril, por punción a través de piel intacta, y se utilizan agujas especiales, bien Hoover o Gripper. Son unas agujas que son curvas, de bioseguridad, para evitar pinchazos accidentales, y el calibre va de 19G a 22G. A menor calibre de la aguja, más durará la membrana de silicona, porque se dañará menos. Nosotros solemos utilizar el 20G, que es un diámetro de 0,90 milímetros, y luego la longitud es o bien de 20 milímetros o bien de 25, un poquito más larga. Técnica de punción del reservorio. El lavado higiénico de manos, colocarnos la mascarilla, localizar y palpar la zona de punción para calcular el largo de la aguja que se va a necesitar y preparar el campo estéril.
todas estas diapositivas siguientes es la técnica escrita de cómo se hace. ¿Dónde era Javier? Javier, ya no me acuerdo. Yo creo que es Javier. Sí, y ahora era este. Sí, y este. Vídeo demostrativo de la técnica de punción del reservorio, llamado portacat, que es un catéter venoso central de acceso periférico. En primer lugar, lavado higiénico de manos. Colocarse mascarilla. Y preparar un campo estéril para depositar el material. Guantes, gasas estériles, compresa estéril, jeringas de 10 mililitros, aguja intravenosa, bioconector, campana vacutainer para extracción de sangre si fuera necesario. Un apósito transpirable transparente tipo Tegader, fibrilin monodosis que es heparina de baja concentración, 20 unidades por mililitro, y la aguja especial para funcionar el portacat, que es tipo Hoover o Gripper. Son agujas curvas. Suero fisiológico monodosis y sobre todo la clorhexidina acuosa al 2%. Es importante que sea al 2%. El antiséptico elegido. Una vez preparado todo el campo, preparamos el campo limpio del paciente. Nos colocamos un guante estéril en la mano dominante. Cogemos una gasa estéril y limpiamos con suero fisiológico la zona de inserción de la aguja, desde el centro a la periferia, con movimientos en espiral. Secamos y aplicamos la clorhexidina al 2% o en su defecto povidona yodada. Colocamos la compresa estéril y dejamos que se fije el antiséptico. Mientras, purgamos la aguja mediante un dosificador de suero fisiológico. También puede hacerse con jeringa de 10 mililitros y suero fisiológico. Una vez purgada, clampamos. Nos colocamos el otro guante estéril. Sujetando bien el reservorio, funcionamos. Se notará una pequeña resistencia al atravesar la membrana de silicona. Continuar presionando hasta llegar al suelo de la cámara, momento en el que se sentirá que la punta de la aguja toca zona metálica. Aspiramos con jeringa de 10 mililitros para verificar el reflujo sanguíneo. A veces ofrece resistencia. Habrá que hacer varias aspiraciones y varias emboladas hasta que lo consigamos. Cuando hay reflujo sanguíneo,
Si necesitamos extraer analítica, habrá que desechar de 5 a 10 mililitros de sangre para despreciar los restos de fibrina y restos de la heparina del sellado anterior. Colocamos la campana Vacutainer e insertamos el tubo de analítica. Desclampamos la pinza proximal y la pinza distal siempre clampada, para que no se mezcle el suero con la sangre y sea sangre limpia para la analítica. Primero bioquímica y después hemograma. Siempre la pinza distal clampada. Una vez que hemos extraído la analítica, ponemos el tapón de silicona que viene en la alargadera y desclampamos ambas pinzas para lavar toda la alargadera y el catéter del reservorio. Se puede hacer bien con el dosificador de suero fisiológico o bien también podemos coger una jeringa de 10 mililitros con suero fisiológico monodosis de 10 mililitros. Lavaremos el catéter mediante la técnica FLUS, que es pequeñas emboladas y frecuentes que hace que creen turbulencias en las paredes, en el interior del catéter, y así se limpian las paredes de los restos de fibrina y del fibrilina anterior, de la heparina anterior. Como nos han quedado restos de sangre en la entrada más proximal, utilizamos otra jeringa con suero fisiológico y lavamos ese trayecto del catéter. A continuación, sellamos. Si vamos a retirar la aguja del portacat inmediatamente, porque no la vamos a utilizar, sellamos con 2 monodosis de fibrilin, que son 5 o 6 centímetros de heparina de bajo peso molecular. Introducimos la heparina y clampamos en presión positiva. Es importante para evitar el retorno venoso. Posteriormente, acomodamos la aguja. Ponemos la almohadilla de foam debajo de la aguja para que ésta se mantenga segura. Ponemos el apósito transparente para proteger la aguja y acomodarla bien. Como vamos a usar el reservorio para después infundir, la alargadera la seguimos manteniendo estéril y para ello la protegemos en un saquito
estéril. Antes de continuar, una aclaración importante. En una de las frases he dicho, se me escapó sin querer, heparina de bajo peso molecular. Para nada. Es heparina de baja concentración. Que quede muy claro, que eso hay que corregirlo. Podemos continuar con los cuidados de enfermería del PAC, pero opino que si alguien tiene alguna pregunta del vídeo, que yo creo que es lo más importante, la puede hacer y luego continuamos. ¿La posición es que estáis sentados? Puede ser, nosotros es que en nuestra unidad tenemos sillones. Entonces estamos acostumbradas a hacerlo en sillones. En silla no, tiene que ser en sillones que están un poquito reclinados. Y también tumbados en cama también se hace bien, efectivamente. Cuidados de mantenimiento del PAC por parte de enfermería. Cuando una vez que se ha implantado, habrá que cuidar la zona de implantación, lo que es la piel. Habrá que curar esa herida quirúrgica días alternos. Limpiar con suero fisiológico, aplicar la colisina al 2%, tapar con apósito y luego la retirada de grapas. Se viene haciendo 10-12 días, es lo que se pauta. Y retirada de puntos de sutura, de seda, 8-10 días. Nosotros en nuestra unidad vamos alargando. Siempre decimos que 12-14 días la retirada de grapas y la sutura unos 12 días. ¿Por qué? Porque normalmente cuando se les implanta el Portacat, enseguida lo usamos para dar quimioterapia. Entonces, estos pacientes se aminora el proceso de cicatrización, con lo cual hemos visto que cuando se han retirado algunos a los 8 o 10 días, luego se ha abierto el bolsillo. Entonces, ya no antes de 14 días, para que la cicatrización esté más avanzada. Cuando tenemos un Portacat que está funcionando, que está con perfusión continua cuando están ingresados, la cura es cura estéril, limpiar con suero fisiológico, clorisina al 2%, el apósito semipermeable transparente y habrá que curarlo cada 7 días. Este apósito está diseñado para ello, de larga duración. Ahora bien, si el apósito está mojado, está sucio o despegado, habrá que cambiarlo. Habrá que vigilar los signos de infección de la zona de implantación. Habrá que vigilar también signos de trombosis. Cuando veamos que en la zona hay circulación colateral, cuando haya pequeñas venas visibles o inflamación de la zona supraclavicular, habrá que decirlo al facultativo y en ningún caso se podrá pinchar el Portacat. Cuando un Portacat está en reposo y sin aguja, cuando están en casa, mantener la zona limpia y seca, o sea, ducha diaria y preservarlo de golpes. Cuidados del reservorio, del Portacat. Cuando está en perfusión continua, o sea, cuando están ingresados o bien con ciclo de quimioterapia o cualquier otra infusión, habrá que cambiar la aguja cada 7 días y la cura cada 7 días. Cuando un Portacat con aguja insertada que se usa de forma periódica, por ejemplo, cuando está con antibióticos, principalmente para infundir fármacos. Lavar con suero fisiológico de 10 a 20 mililitros tras finalizar la infusión del medicamento que estemos usando. Y después habrá que sellar con heparina sódica de baja concentración, que es el Fibrilin, que son de 20 unidades por mililitro. Habrá que utilizar siempre que se pueda monodosis para garantizar la esterilidad y sellar siempre en presión positiva para evitar el retorno venoso.
Lavar y sellar cuantas veces sea preciso. Nunca nos pasamos de heparina, porque es una heparina muy diluida. Cuando un portacat está en reposo, sin aguja, cuando solamente se usa pues cada 21 días o se usa cada 3 meses para hacer un tag, se debe hacer el sellado cada 6 u 8 semanas. Se debe realizar la técnica de punción, como se ha descrito en el vídeo. Habrá que aspirar para verificar el retorno venoso y luego lavar de 10 a 20 mililitros de suero fisiológico y sellar en presión positiva con fibrilin, 5 o 6 centímetros. Consideraciones generales al respecto. Procurar no utilizar jeringas de menos de 10 mililitros porque generan una mayor presión y pueden separar el catéter de la cámara. Evitar la infusión de soluciones a gravedad. Siempre que se pueda utilizar bombas volumétricas de infusión. ¿Por qué? Porque se gasta el suero o la medicación que estemos poniendo y entonces hay retorno venoso que puede provocar microcoágulos o malla de fibrina que puedan obstruir el portacat. Y en el portacat de doble luz los cuidados se aplicarán a cada luz. Siempre utilizar la técnica flux o pulsos, que son los lavados del catéter con una jeringa de 10 mililitros de suero fisiológico mediante flujos o en boladas de 1 mililitro aproximadamente. Esto hace que se ejerzan turbulencias dentro del catéter que permite la correcta limpieza de las paredes, arrastrando todos los restos de fibrina y los microcoágulos. Y también siempre utiliza la técnica en presión positiva. Dejar de 0,2 o 0,3 mililitros de heparina en la jeringa mientras se cierra la pinza. La realización de estas dos técnicas es importante. Primero, para mantener las paredes y la punta del catéter limpias y evitar el retorno venoso. Y siempre mantener las máximas condiciones de asepsia y de esterilidad en toda la manipulación del reservorio. Y utilizar material estéril. Las extracciones de sangre a través del portacat. El material es el descrito para la técnica de punción. Habrá que usar jeringas para la extracción o un adaptador Barcutainer y los tubos de la analítica. El método pues que debe realizarse mediante técnica estéril. Si el reservorio no estuviese pinchado, habrá que hacerlo. Conectar una jeringa de 10 mililitros y siempre aspirar suavemente y desechar de 5 a 10 mililitros. Esa sangre siempre se desecha, es importante. Después conectamos otra jeringa limpia o el adaptador Barcutainer para la extracción de la analítica. Lavamos con suero fisiológico una vez que hayamos extraído la analítica, unos 10 o 20 centímetros, y a partir de ese momento en que hemos extraído la analítica, la actuación será diferente según el uso que se le vaya a dar. Si hay de administración de tratamiento, o bien se conecta a la infusión, y si no, se pariniza si el tratamiento va a ser más tarde. Y mantener siempre clampada la largadera entre la conexión y desconexión, para que no se junte la sangre con el suero fisiológico, la analítica. Complicaciones del PAP. Sobre todo obstrucción, infección del portal, infección del túnel subcutáneo, infección del catéter, desplazamiento del catéter, extravasación, necrosis cutánea, desconexión del catéter, rotación del portal, embolismo aéreo y embolismo del catéter. Esto es con menos frecuencia. La obstrucción a veces es que no se puede infundir, que se puede infundir, entra al suero, pero no se extrae sangre. Otras veces ni se puede infundir, ni entra el suero, ni se extrae sangre. Y otras veces ambas cosas se pueden hacer, pero con dificultad y resistencia. Las causas, pues que la punta del catéter está pegada a la pared de la vena, el orificio de la aguja está pegado a la pared del portal, hay precipitación de fármacos en el catéter, la aguja puede ser corta, no la longitud adecuada, y que también hay un acúmulo de fibrina y o coágulo que ha ocluido la punta del catéter. La resolución es pues, cambiar de posición al paciente, decirle que tosa o que haga inspiraciones profundas para aumentar la presión torácica y entonces se descomprime el catéter. Otra de las cosas que hay que hacer es empujar la aguja a través de la membrana hasta notar el fondo de la cámara. A veces nos hemos quedado cortas y la aguja está un poquito fuera, por así decirlo. También que no se administrarán fármacos que precipiten
y si así no se consigue, habrá que pinchar otra vez con una aguja de longitud adecuada. Como ya dije antes, hay la longitud de 20 milímetros, que es la normal, y de 25 milímetros, que es la aguja larga que llamamos nosotros, que se usa en pacientes con una compresión fuerte o en pacientes que tienen el portacat muy abajo y está debajo de la mama. Y luego intentar también irrigar con suero fisiológico y aspirar sin forzar. Si aún así no se consigue la desobstrucción, habrá que considerar el emplear la uroquinasa. La uroquinasa se usa bajo prescripción médica y es una enzima que está producida por el riñón. Hay un protocolo de tratamiento con uroquinasa, que es administrar 5.000 unidades de uroquinasa diluida en 3 mililitros de suero fisiológico. Se pone, se deja actuar 30 minutos, se comprueba retorno venoso y después ya lavar el reservorio de 10 a 20 mililitros de suero fisiológico y sellar con heparina. Cuando hay infección del portal, puede ser en el alojamiento del subcutáneo del PAC. Hay enrojecimiento, presencia de exudado purulento, necrosis, fiebre o tiritona. Las causas: falta de asepsia en la manipulación del portacat. Extravasación. Se observa que hay edema o eritema en la zona de implantación y luego hay una ulceración de los tejidos subcutáneos, que esto suele ocurrir a los 7 o 12 días después de haber ocurrido. Las causas pueden ser que la aguja esté mal implantada, que no esté correctamente introducida en la membrana de silicona, sino que se ha quedado más fuera y está en el tejido subcutáneo circundante, que se haya salido la aguja de la cámara de infusión y entonces la quimio perfunde en el tejido subcutáneo, y puede ser que la membrana esté dañada y haya fuga de líquido de la cámara. La resolución es parar inmediatamente la infusión, revisar la correcta posición de la aguja, avisar al facultativo y poner en marcha el protocolo de extravasación. Cuando se produce necrosis cutánea, hay presencia de eritema, maceración y cianosis en la piel que recubre el portal. Las causas es que el portacat alojado en el bolsillo es insuficiente, es un bolsillo muy pequeñito y se ha quedado demasiado fuera, está presionando las paredes. O hay una infección en la piel que rodea el portacat porque está muy cerca de la dermis, donde hay escasa vascularización. También porque hay empleo de agujas cortas que presionan la piel sobre el portal y la necrosan. Y también es porque el cambio de aguja se hace con menos frecuencia de la recomendada, entonces se produce una necrosis y una escara de la zona. Habrá que retirar el portacat, en este caso. Cuando hay una desconexión del catéter, hay una inflamación intensa de rápida aparición en la zona de unión del portal con el catéter y se produce hipotensión. Las causas pueden ser un error técnico en el ensamblado de las piezas del portacat o por fatiga del pad, o sea, porque ya está muy pinchado y por continuas obstrucciones. Hay una desconexión tardía y hay excesiva presión también en la limpieza a veces. Confirmación radiológica de la desconexión y revisión quirúrgica y recambio de las piezas defectuosas. Cuando hay una rotación del portal, hay un abultamiento en la piel de la zona del portal, hay imposibilidad de sujetar y abordar el portal. Las causas: que hay una incorrecta implantación y que se ha soltado la sutura de fijación de la cámara al tejido subcutáneo. Habrá que hacer confirmación por rayos X de la rotación y revisión quirúrgica y recambio de la cámara. El embolismo aéreo. Hay insuficiencia respiratoria, taquicardia y alteración del estado mental. Las causas: pues la entrada de aire en el reservorio. La resolución: clampar el sistema donde esté la entrada de aire, colocar al paciente sobre el lado izquierdo con los pies elevados, avisar al facultativo y administrar oxígeno. Y embolismo del catéter, que hay acortamiento de la respiración y palpitaciones. Es porque hay una desconexión del catéter portal y migración del catéter. Habrá que colocar al paciente sobre el lado izquierdo con los pies elevados, avisar al facultativo y hacer un preoperatorio para extraer el portal y rescate del catéter mediante cateterismo. Hace poco hubo una paciente que migró el catéter.
se da con poca frecuencia, pero hace poco tuvimos una paciente así. Y muchas gracias. Me he traído de la planta las agujas de bioseguridad porque estamos observando, por lo que nos comentan nuestros pacientes, que nosotros las quitamos de otra manera que se las quitan en los centros de salud cuando le retiran el infusor. Y es que es una técnica muy sencilla, muy simple, porque son agujas de bioseguridad. Entonces, con subir el émbolo y apretar el dispositivo es que sale sola la aguja, no hay que tirar. Entonces, me he traído varias agujas por si alguien quiere verlas y no sabe cómo funcionan, pues hacerlo. He traído un reservorio . Mirad, este es el portacaz, el reservorio. Pinchamos en la membrana de silicona. Aquí está. Pues nada, acercaros. Sí, porque luego voy a tener que cogerla. Es una cosa muy simple y es verdad que si se hace a mano se retrae mucho. El portacaz, hemos pinchado, entonces simplemente... Ya me espero. Bueno, el reservorio, la membrana de silicona donde siempre pinchamos, lampadas, y para retirarla sujetamos aquí. Subimos. Anda. Es que Voilà. yo quité uno. Voilà. ¿Quieres hacerlo? Vale. Es que no hay que, no se ejerce presión Claro. ninguna, Claro. claro, y es que además tienes a la Pues no lo paciente, sabía. para la paciente es mucho más incómodo porque tiras del reservorio y tú es que no te pinchas de milagro. Porque haces Hombre, no tanta te- fuerza que sí, es verdad que te rebota. Espera, que es que tampoco veo yo muy bien. Espera, que me da miedo que hicieras. No, tranquila. No llevo las manos. No se supone hasta ahí. Sí, perfecto. Es que es una aguja larga esa.